La República Dominicana ignora los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en la lucha para seguir denunciando estos abusos. Juntos podemos hacer la diferencia. El respeto a los derechos humanos no es una opción discrecional para los estados. Es un compromiso legal, ético y político que emana de tratados internacionales que generan obligaciones vinculantes. La República Dominicana, como Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos OEA y firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, ha contraído deberes internacionales que debe cumplir de buena fe. La falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lejos de ser un simple desacato, representa una violación del derecho internacional de los derechos humanos y afecta directamente el acceso a la justicia de las víctimas. Fundamento legal de las obligaciones internacionales. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1.1 Obligación de respetar los derechos. Los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en esta convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna. Artículo 63.1 Reparación integral de las violaciones. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que haya configurado la violación de esos derechos. Artículo 68.1 Cumplimiento obligatorio de las sentencias. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Principio de buena fe. El principio de pacta sunt servanda, consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Casos relevantes contra la República Dominicana. La Corte Internacional de los Derechos Humanos ha conocido diversos casos en los que ha dictado sentencias firmes que ordenan medidas de reparación integral, algunas aún no cumplidas. González Medina y familiares contra la República Dominicana 2012. Desaparición forzada y violación a la integridad personal artículo 5, protección judicial artículo 25 y debido proceso artículo 8. Nadeje Dorsema contra la República Dominicana 2014. Uso excesivo de la fuerza y falta de investigación judicial, que violaron los artículos 4 Derecho a la vida, artículo 5 Integridad personal y artículo 8 Garantías judiciales. Jurisprudencia y práctica internacional. La Corte Interamericana, en casos como Barrios Altos contra Perú y Hellman contra Uruguay, ha establecido que el cumplimiento de las sentencias es parte del derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, consagrado en los artículos 8, artículo 25 y artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, ha aclarado que un Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno, ni siquiera su Constitución, para justificar el incumplimiento de una sentencia de la Corte. Caso Castillo Petruzzi contra Perú, supervisión de cumplimiento. Esto reafirma la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno en materia de derechos humanos. El problema constitucional en República Dominicana. En el año 2014, el Tribunal Constitucional Dominicano declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido utilizado por el Estado para justificar su renuencia a ejecutar sentencias. Sin embargo, este acto no anula retroactivamente las obligaciones asumidas ni los casos previamente juzgados. Conforme al principio de irretroactividad del derecho y a la doctrina de los actos propios, el Estado no puede retractarse de obligaciones ya consolidadas, especialmente cuando ha participado activamente en los procesos ante la Corte. Consecuencias jurídicas del incumplimiento.
Cuando un Estado incumple una sentencia del sistema interamericano, incumple el principio de responsabilidad internacional del Estado, doctrina consolidada en el derecho internacional consuetudinario y recogida por la Convención sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Nega el acceso a la justicia internacional de las víctimas, configurando una nueva violación del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Debilita la legitimidad del sistema interamericano y contribuye a una peligrosa erosión del Estado de Derecho. Supervisión del cumplimiento. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos realiza un proceso continuo de supervisión de cumplimiento que se traduce en requerimientos periódicos de información al Estado, audiencias públicas de seguimiento, resoluciones especiales sobre el grado de cumplimiento. La falta de colaboración del Estado dominicano ante estos mecanismos refleja una inobservancia grave de sus obligaciones internacionales. Mi opinión crítica y jurídica como estudiante de Derecho. La República Dominicana, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está jurídicamente obligada a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y a cumplir de buena fe las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se trata de un gesto simbólico ni de una opción política, se trata de una obligación legal vinculante que responde al principio del Estado de Derecho y al respeto de los compromisos internacionales libremente asumidos. Sin embargo, la reiterada negativa del Estado dominicano a acatar estas sentencias envía un mensaje profundamente alarmante cuando un país ignora el control internacional de legalidad. Erosiona el sistema democrático y crea un terreno fértil para lo que podría definirse como una dictadura judicial. En este contexto, los ciudadanos dominicanos quedan sin ojos internacionales que velen por sus derechos, expuestos ante la discrecionalidad y muchas veces arbitrariedad de sus jueces, fiscales o autoridades administrativas. El no acatar las decisiones de la Corte Internacional de los Derechos Humanos deja un vacío de protección que fortalece a quienes abusan del poder judicial para tomar decisiones contrarias a los derechos fundamentales. Esta situación genera una cultura de impunidad institucional en la que los actores del sistema de justicia dominicano no sienten temor de ser cuestionados o sancionados internacionalmente, pues saben que el Estado no cumplirá con los mecanismos de reparación o supervisión del sistema interamericano. No cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana es negarle al pueblo su última instancia de defensa, su última esperanza de justicia. Y esto es especialmente grave en un país donde los sectores vulnerables dependen de los tribunales internacionales para proteger sus derechos básicos. Para finalizar, la falta de cumplimiento con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no es solo una violación legal, es una traición a la justicia misma. Y coloca a la República Dominicana en una posición de aislamiento ético y jurídico, donde el Poder Judicial deja de ser un instrumento de garantías para convertirse en una herramienta de dominación sin rendición de cuentas.